¿Por qué, Santiago, nos da miedo hablar en público? A ver, este yo creo que es el clásico más clásico y yo siempre pienso que nos da miedo hablar en público no porque no sepamos hablar. Evidentemente la mayoría de las personas sabe hablar y sabe hablar la mar de bien. Otra cosa es que utilice palabras más floridas o menos floridas, pero hablar y emitir sabemos, pero comunicar no. Comunicar no. Y eso es lo que nos da miedo. Porque si no comunicamos bien, ¿a qué tenemos realmente miedo? Pues tenemos miedo fundamentalmente a tres cosas. Lo primero es el miedo al ridículo. ¿Quién no ha sentido eso de, madre mía, y si no les gusta? ¿Y si lo que les digo ya lo saben? ¿Y si...? A ver, fijaros todo lo que empieza a pasar por nuestra mente. Lo segundo, lo que tenemos es miedo al fracaso. Me han pedido que dé esta conferencia, me han pedido que hable de este tema, me han pedido que presente esta presentación comercial, me han pedido, y si fracaso, no consigo lo que yo tenía en mente que tenía que conseguir. Y empezamos a ponernos cada vez más un montón y un montón de presión una encima de la otra. Y luego, la tercera cosa que tenemos es miedo ¿a qué? Al rechazo. Al rechazo. Es que... Este cuando sale no se le entiende. Es que este cuando sale, pues más que aclarar, confunde. Y la gente, lo que tenemos en mente es, ostras, pues si no quieren escucharme, si no les puedo convencer, si me rechazan. A ver, las personas humanas que decía aquel, las personas tenemos verdadera fobia a que nos dejen excluidos de círculos, de foros, de grupos y de situaciones en las que, pues lógicamente, creemos que ahí se puede ser interesante para nosotros. Entonces, miedo tenemos fundamentalmente a esas tres cosas: al ridículo, al fracaso y al rechazo. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción cuando vamos a salir a hablar en público y tenemos miedo? Pues fundamentalmente son tres también. O bien luchas, o bien vuelas, o bien te quedas congelado. Eso es lo que en inglés se llama fight, fly or freeze, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Cuando alguien está muy nervioso, se puede poner muy violento, entonces empieza como a resistirse y realmente ante cualquier cosa está muy violento. Entonces esa es la reacción de lucha. Hay otra que cuando nos ponemos muy nerviosos, y en la misma persona, solo que en otro entorno, puede no querer enfrentarse con la situación y lo que hace es simplemente se va. Entonces ese es el fly, o sea, huye de una situación que percibe como amenazadora, que le da miedo. Hay gente que no quiere presentar en público. Y yo he visto presentaciones en las que el ponente ha empezado a hablar y en un momento dado se ha puesto muy nervioso y se ha ido de la presentación y nos ha dejado a todos con un palmo de narices. La verdad es que no son muchas, afortunadamente, pero es una situación la mar de extraña cuando el ponente se va y nos deja a todos con la palabra en la boca, ¿no? Y la tercera que os decía, que es cuando hace una reacción de congelarse. Hay mucha gente que ante una situación de miedo se paraliza y se queda sin voz, se queda sin nada, se le va el santo al cielo, que se dice, y simplemente se quedan literalmente paralizados esperando que la situación desaparezca. Entonces esas tres reacciones, fight, fly or freeze, como os decía, o bien se vuelven violentos, o bien huyen, o bien se quedan congelados. Esas tres reacciones son las más típicas ante una situación de miedo. Entonces, ¿cómo recomendaría? Sabéis que hay una sesión en la que hablamos específicamente del miedo con una persona que es Julio de la Iglesia, un TEDx, que nos enseña algunas de las técnicas y de las armas que utiliza él cuando tiene que enfrentarse a situaciones realmente que da mucho miedo, porque es un técnico de desactivación de explosivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi recomendación en este caso empieza de poquito y ves subiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si te da miedo hablar en público, háblale primero a una persona. Luego intenta que sean dos, luego intenta que sean tres. Ves haciendo poco a poco ese pequeño grupito cada vez más grande y va a llegar un momento en el que ya no te va a importar la cantidad de gente que tengas delante. Yo he llegado a tener hasta 375 personas y las he hecho participar a todas. No es simplemente me voy a una tarima y le hablo a 350 personas. No, yo he tenido 350 personas activas, con dinámicas, con movimiento, con grupos, con interacciones entre ellos.
Y así, cuando las tienes durante 8 horas activadas, te garantizo que es una de las sensaciones más espectaculares que puedas tener.